Hola, buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y estamos en Back to the Basics, estamos volviendo al principio. Vamos a tratar de enseñarles desde el principio a las personas primíparas en el mundo de las criptomonedas para que entiendan desde ceros, como un nivel muy básico, qué es el mundo de las criptomonedas, qué es el mundo de los proyectos DeFi que tanto hablan, qué es el Bitcoin, qué es Ethereum, qué es XRP, cómo poder identificar los exchanges, cuáles son las alternativas, cuáles son los riesgos y tener en cuenta siempre que esto es un mundo de muy alto riesgo y por lo tanto recomiendo yo a título personal que analicen muy bien cualquier inversión que hagan acá. No sigan los pasos de los youtubers, no acepten meterse en ningún Ponzi. Tengan mucho cuidado. Acuérdense, esto no es asesoría financiera, es más bien un tema educativo en el cual quiero mostrarles alternativas y que encuentren qué es lo interesante del mundo de las criptomonedas. Arranquemos inicialmente con qué es blockchain. De pronto ustedes han oído esa palabra de blockchain y no saben. Blockchain en español significa cadena de bloques. Y acá me encontré una página donde explican claramente toda esta teoría de blockchain. Está en IBM y es muy fácil de entender y muy bien explicado. Me parece que es una alternativa muy buena para entender paso a paso. ¿Qué es blockchain? Y acá está la descripción. Blockchain es un libro de contabilidad inmodificable y compartido que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red empresarial. ¿Qué significa esto? Que nadie va a poder modificarlo. ¿Y por qué no lo pueden modificar? Es que hay una cantidad de computadores, hay una cantidad de validadores, hay una cantidad de personas involucradas en que no se pueda modificar y la tecnología es tan avanzada que no permite que haya un daño en esta cadena. Nadie se puede meter en la mitad y romperla porque es muy costoso hacerlo y muy difícil hacerlo. Los computadores y los validadores no lo permiten. Eso es la tecnología blockchain. Y lo otro que hay es que yo me puedo meter en internet y buscar la traza de uno de estos transacciones, de estas monedas. ¿Qué pasó con la moneda que a mí me entregaron hace una semana? ¿Quién la tenía una semana antes? ¿Quién la tenía el día anterior? ¿Cómo fue la traza de esa moneda y de esa información? Eso es muy importante entenderlo porque es una unión de diferentes bloques que hacen que esas transacciones existan y se puedan seguir y trazar a través del tiempo. Es un activo. Blockchain es un activo que puede ser tangible o intangible, puede ser una casa, un coche, un dinero o una propiedad intelectual, puede utilizarse en patentes, en derechos de autor o marca. Prácticamente cualquier cosa de valor puede ser rastreada y comercializada en una red blockchain, de modo que se reduce el riesgo y los costes para todos los involucrados. La idea de todo este tema de las criptomonedas es poder interactuar entre personas alrededor del mundo, un país, un mundo globalizado, que puede uno interactuar con una persona en Japón. Yo puedo interactuar o he interactuado con una persona en Canadá, le he transferido activos a él y yo puedo rastrear el movimiento de esa plata. Eso también es muy importante identificarlo porque en las páginas a veces ustedes van a ver unas donde no hay una interacción real y uno ahí le genera una bandera roja de esa transacción. ¿Por qué es importante el blockchain? Las empresas funcionan con información. Cuanto más rápido se reciba y más preciso sea, mejor. Cuando más rápido yo le pueda transferir un activo a una empresa al otro lado del mundo, mucho mejor. Por eso se está hablando de todo el desarrollo de los bancos centralizados con digitalización para que las monedas dejen de ser un billete físico y se vuelva un billete digital. Ese es un desarrollo que están haciendo y más adelante lo entenderemos, más adelante les explicaré ese siguiente paso. Bueno, pero antes que nada, quiero que ustedes entiendan qué es Web3, que es parte de esta idea de las criptomonedas. Web3 es una interacción entre diferentes sujetos dentro de los sistemas de Internet. Cuando era el Web 1, veíamos que una página como esta que estamos viendo acá tiene una información y ya. Entonces IBM pone esa información y yo no puedo interactuar con esa información más allá de leerla.
Web 2 lo que hacía era permitir una interacción de dos vías, en el cual yo podía pedirle a un usuario de mi página que llenara un formulario y yo recogía esa información y la iba acumulando. Cuidado con el habeas data, ¿no? Pero un Web 3 lo que hace es generar una interacción de tres partes. Va a haber una evolución mucho más grande. Yo puedo conectar mi billetera fría o caliente a una página donde yo le puedo dar instrucciones para que se genere una transacción, o el protocolo me puede pedir a mí que yo apruebe una transacción. Yo la apruebo en mi Ledger, digamos en una billetera fría, que después les contaré cómo funciona esto. Les recomiendo que vean en mi canal, hay varias alternativas de billeteras frías, como es Ledger, como es Cool Wallet, Bitbox. También tengo Tangem, lo tengo acá, tengo Tangem acá, y es como lo primero que quería explicarles. Espero no haberlos aburrido. Segundo, querer que ustedes empiecen a entender un poquito la información de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con este mundo de los ingresos pasivos. Vamos a ver más videos más adelante. Nos vemos en la próxima.